Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este bonito programa de podcast de la Divina Revelación Alfa y Omega. Agradeciendo por sobre todas las cosas a la Santísima Trinidad, que nos enseña leyes universales, conocimientos celestiales, y el día de hoy tenemos la grata visita de un hermano espiritual que conoció al Divino Maestro Cristo, el Alfa y Omega, nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, y que vamos a tener la expresión de sus experiencias, de sus vivencias. Y bueno, como inicio, queremos el saludo cordial de nuestro hermano invitado, luego nuestros hermanos que nos van a acompañar en esta noche. Hermano Juan, bienvenido a este podcast y su saludo cordial a todos nuestros hermanos que han de escucharle sus diferentes mensajes. Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Estoy contento de hablar con todos ustedes acerca del enviado Alfa y Omega. El enviado está anunciado en las Sagradas Escrituras y en todo el planeta se anunció su retorno. Las Escrituras dicen que él volvería al final de los tiempos para juzgar a vivos y a muertos. Él mismo lo dijo: velad, estad con las lámparas encendidas, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor, o al atardecer, o a la medianoche, o al amanecer. Velad, decía. En esto todos nos hemos quedado dormidos. Todos no hemos estado aptos para recibir al enviado del cielo. Debimos haber estado con la lámpara encendida. Es decir, había que saberse las Sagradas Escrituras. Y cuando llega el Hijo de Dios, como no teníamos la luz en la mente, era muy difícil reconocerlo. Y la llegada del Hijo de Dios, el reconocerlo, debió ser en forma instantánea, como lo dice la doctrina del Padre. Esta instantaneidad no se dio. Todos caímos ante la presencia del Hijo de Dios. Todos fuimos probados. Sin embargo, había que insistir, persistir. Aquí lo que la mente presionaba era la búsqueda del conocimiento, el tratar de entender del porqué de todas las cosas y muchos misterios que se acumularon en la mente a través del tiempo. No había respuestas, mas sí estaba en las Sagradas Escrituras, solo que había que interpretar lo de Dios en forma universal. Mas esto no lo hicimos. Por eso es que la búsqueda no era como debió ser. Pero en medio de todo esto llega el Hijo de Dios. En el caso mío, me interesaba mucho el saber
del cómo se hicieron las cosas. Me interesaba saber de quién es Dios. Entonces, ante muchas preguntas que no daban respuesta y no habían libros que dieran respuesta en el mundo, ni ninguna religión eran capaces de explicar. Entonces, yo trabajaba en una empresa comercial. Una mañana un hermano nos comunica en el trabajo, a un grupo de trabajadores, nos dice, hay un hermano en Lince que habla con Dios. Explica todas las cosas, responde a todas las preguntas. No nos dio muchos detalles y nos dio la dirección. Esto está en la avenida Francisco Lazo, 1939, Interior J. Al principio se me cruzaron ideas. Y como oí que respondía toda pregunta, me interesaba. Mas no fui instantáneo para visitarlo. Ya después de varios días me animé. Fui al lugar, una quinta larga, al fondo. Toqué la puerta, era una casa de 2 pisos, una quinta. Una hermana del segundo piso por la ventana, sí, ¿qué desea? Vengo por los rollos del cordero. Un momentito. Bajó, me abrió la puerta. Pase. Arriba. Llegué al segundo piso, era un comedor. Segundo piso por la ventana. Ahí estaban la familia Córdoba. Claro, no los conocía, pero estaban ellos allí. Al centro de la mesa, sentado con vista hacia la escalera, por donde llegué, estaba sentado un hermano de raza blanca. Dije, él es. Y al lado estaba el hermano que nos había informado, comunicado de esta doctrina. Los saludé a todos, le di la mano al hermano Luis. Vengo por los rollos del cordero, le dije. Eso se hace con previa cita. En verdad, yo no había sacado ninguna cita. Llegué intempestivamente. Asiento frente a él. Y me empezó a explicar. Los rollos del cordero, los rollos, se ven que son dictados del Padre Eterno. Entonces, le hice preguntas, una y otra vez y cada vez más. Y me respondía inmediatamente. Y siempre su respuesta era, dice el Padre. Y explicaba. Le hice bastantes preguntas. A las finales, le pregunté si el capitalismo, el comunismo,
me explicó, el comunismo es una filosofía universal, es de Dios. El capitalismo es un sistema de vida creado por los hombres. No están en las Escrituras. El Hijo de Dios también le hice preguntas porque tenía una ligera noción de su lucha social. Y le pregunté, el Hijo de Dios era un luchador. Era el primero y el más grande revolucionario de todos los tiempos. Me quedé contento. Y a la final él le preguntó, ¿es verdad que Cristo ya está en este mundo? Sí, me dijo. Y le pregunto, ¿dónde está Él? Y se sonrió. No me dio respuesta. Es que, como les dije al principio, no estábamos preparados para reconocerlo. Yo estaba ahí, frente a Él, lo veía. Debía haberlo reconocido al instante. Y esto era premio. El haberlo reconocido al instante, se ganaba la entrada al reino de Dios. Y ya para despedirme le digo, hermano Luis, mientras esté usted aquí, siempre lo voy a visitar. ¿Está bien? Me dijo. Me despedí. Al día siguiente, a la misma hora, 5 de la tarde, 6 de la tarde, volví a tocarle la puerta. Me hicieron pasar. Le esperé en el primer piso. Al ratito, el hermano Antonio bajó con un cargamento de rollos. Allí tuve una experiencia que cuando el hermano Antonio pasaba por delante mío, desde mi interior sentí una presión grande de que gritara, alzara la voz. Esa presión interna sentí. Y a mí mismo dije, si grito, estaré haciendo un escándalo. Me contuve. Esto, ya después de muchos días, siempre que nos reuníamos con el hermano Luis, una vez nos dijo a todos, hasta el momento no ha habido ningún hermano que al ver por primera vez los rollos del Cordero se haya expresado en voz alta. Era suficiente para entrar al reino de los cielos. Ya el concepto acerca de verlo al Hijo de Dios, de ver los rollos del Cordero de Dios. Todo tiene su ley. Porque todos le prometimos a nuestro Creador que al recibirlo o al verlo, había que hacerlo con la más grande alegría, entusiasmo.
Entonces, ya en el primer piso, el hermano Antonio abrió los rollos, eran rollos de papel cartulina, papel fino, de dimensiones grandes, y una escritura menuda, de perfección, lineal. Entonces, leyendo, encuentro la palabra Dios con minúscula. Ya el hermano Luis había bajado y él estaba sentadito ya ahí con un bastoncito que tenía, con la cual dirigía para indicar los rollos, el título de los rollos. Entonces, cuando le pregunté por qué Dios está con minúscula, la explicación fue, es que Dios está en lo mayúsculo y está en lo minúsculo. La explicación era clarísima. Entonces vi los rollos, la cantidad de rollos, y el Hijo de Dios siempre explicaba, esto lo dicta el Padre a través de la telepatía viviente universal. La telepatía es un medio de comunicación de mente a mente. Entonces, a esta escritura también se le conoce como escritura telepática, porque viene por telepatía, es un dictado del Padre. Entonces, este conocimiento se va a extender al mundo como conocimiento. Esto se va a estudiar en el futuro, en los hogares. Esto va a llegar en libros. Entonces, estas experiencias fue la que pasé cuando lo visité al Hijo de Dios. Y aún no lo había reconocido. No sabía quién era. Pero tenía alguna noción de que alguien grande era del universo. Ya en el trabajo, después de varios días, cuando ya estábamos escribiendo en las tardes de lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, que el hermano Antonio había escrito o transcrito a máquina y nos facilitaba para leer los hermanos que llegábamos en las tardecitas después del trabajo. Y también escribíamos en papel para pasarlo a máquina para varios hermanos en el trabajo. Entonces, el interés por saber acerca del juicio intelectual, del juicio final, del cómo el Divino Padre juzga primero por intelectualidad. El deseo de saberlo nos hacía quedar hasta tarde. Entonces, muchas experiencias han habido. Una de estas, por ejemplo, había otro hermano que era jefe de departamento en el trabajo. Él había llegado más antes que yo. Él también estaba interesado. A él justamente le dábamos las copias que llevábamos los hermanos para que lo pase a máquina y
y habíamos llegado hasta 300 leyes. Y una tarde le enseñó al hermano Luis: hermano, ya hemos llegado a 300. Lo vio. Estaba escrito en minúscula. Y el hermano me dice: ¿quién lo ha escrito esto? El hermano Mario. Mario se llamaba este hermano. Dígale al hermano Mario que lo escriba de nuevo, porque los títulos están escritos con mayúscula. Porque si no, él va a tener problemas con la letra. Porque la letra habla delante de Dios en sus leyes de letra. Avísele al hermano Mario. Ya tempranito, llegando al trabajo, estaba por ahí él. Y le comunico, dice el hermano Luis, que tiene que escribirlo de nuevo, porque las leyes o los títulos se escriben con mayúscula. Porque si no, usted va a tener problemas con las letras. Me tomó de brazos y me dijo: ya, Juanito, no te preocupes. El hermano, que estaba tan entusiasmado con esa pequeña prueba, quedó ahí. No sé qué le habrá pasado. El entusiasmo se le cayó. Terminó él con la doctrina allí. Y justo después de varios años, llega al Perú el Papa. Y este hermano había ido a recibirlo al Papa. Bueno, todo esto sucedió, pasó. Experiencias con otros hermanos que, habiendo llegado y habiéndolo reconocido al Hijo de Dios, con esa pequeña prueba, retrocedió. Entonces, como les cuento, estas experiencias hemos tenido cada hermano que lo hemos conocido al hermano Luis. Entonces, el Hijo de Dios escribía rollos. Y cuando en la tarde llegaba, él conversaba con el Padre. Él vivía en un tercer piso, un cuartito que le habían hecho. Entonces, el piso donde estaba, al segundo piso, se escuchaba todo lo que hablaba. Entonces, él hablaba con el Padre en voz alta. Se reía, como quien hablaba entre dos personas igual. Pero él estaba solo, pero él hablaba con el Padre. Y todo eso se ve en un ser que está en todas partes. Porque el Hijo de Dios tiene potestad en el todo. El Hijo de Dios conversa con el Padre, de noche, de día, a cualquier hora. Cuando el Divino Padre le dice: escribe, hijo, y el Divino Padre empieza a dictarlo. O él, bajando, después nos decía: el Padre me ha dictado y lo tengo aquí en la mente. Todo lo tenía grabado.
lo tenía almacenado en la mente. Y en cualquier momento agarraba una hoja de papel y empezaba a escribir. Y cuando la terminaba, decía, aquí tienen un rollo más, calientito. Él era alegre, alegre como un niño. Otras experiencias. Ya cuando empezó a sentir ciertos dolores en la espalda, yo le había sugerido que se pusiera el cataplasma de barro para que el barro absorbiera los dolores internos que él sufría. Y le invité a Surco, cuando todavía esta parte de los precursores era chacra. Había tierra soleada. Le invité para recoger tierra soleada para hacer la cataplasma. De ahí pasamos a la casa, le invité. Yo tenía un perrito que se llamaba Bobby. El perrito era bravo. A cualquiera que entraba le mordía. Y me preocupó que le mordiera. Abrí la puerta, el perrito estaba ahí. La sorpresa mía fue, el perrito le salió al encuentro, moviendo la cola, recibiendo a su amo igual. Dije, lo ha reconocido al maestro. Ese mismo perrito, ya cuando estábamos en el interior de la casa, cuando le invitamos a consumir una fruta de papaya, estaba agradable. El perrito bajó la escalera, estaba que dormitaba sobre su patita. Y este perrito sufría bastante en la época de fiestas patrias, Navidad, en que todo el mundo revienta cohetes. Y cuando se quedaba afuera, se entraba a la casa de los vecinos, se metía por debajo de su cama y no podían sacarlo, temblaba, tenía miedo a los cohetes. Esto es lo que le pregunté al hermano Luis. ¿Por qué los perros le tienen miedo a los cohetes? Me respondió, o nos respondió a todos los que estábamos ahí. Es que ellos se acuerdan del trueno del reino de los cielos. Esa fue la respuesta. De ahí entendí y comprendí por qué los perros tiemblan. ¿Y cómo serán los truenos del reino? Entonces, estas experiencias uno las vive. Por eso el hermano Antonio también, el hermano Antonio y los que vivían en su casa con él, ellos tienen muchas experiencias con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una maravilla y es una responsabilidad estar con Él, estar cerca a Él. Había que portarse bien, había que tener disciplina,
cualquier disciplina o cualquier indisciplina que hiciera uno en la calle o en alguna parte, algún día te lo dice. Y uno simplemente tenía que agachar la cabeza. ¿Cómo refutar? Nos estaba corrigiendo. Siempre corregía. Nos corregía a todos. Porque él veía el áurea de cada uno. Uno piensa, no me ha visto. No es así. Tratándose de la divinidad, está en todo lugar. Lo ve a uno. Por eso, la responsabilidad es grande cuando se está ante la divinidad, ante el Hijo de Dios, ante el enviado del Padre. El Hijo de Dios, de su sabiduría, que están en los rollos del Cordero, ahí para estudiarla, asimilarla. Y el estudio de todos los días, la lectura de todos los días, siempre queda en la cabeza algo, pero hay que estudiar. Esto es hasta la muerte. Porque todo no se le puede acumular en la cabeza, porque nuestras cabezas son ligeras. La sabiduría de Dios es infinita. Una parábola tiene muchas interpretaciones. Abarca el infinito. No encerrarse en conceptos pequeños, porque los conceptos en lo de Dios es infinito. Por eso que el estudio de la doctrina del Cordero debe ser constante. Porque si uno no es constante, uno se olvida o empieza a reemplazarle en la mente otras ideas. Porque en un mundo como esta, donde el bien y el mal luchan, por eso es que no se puede dejar abandonar un tiempo o tiempos porque el otro lo reemplaza. Por eso la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento no tiene límites. Lo limitado está en el hombre, no en Dios. Por eso su estudio debe ser constante. Bien, hermanos, no sé si... Hermano Juan, gracias por la introducción. Estamos realmente muy contentos de tenerlo en este podcast y estamos seguros que esto es el inicio de tantos temas que usted nos puede orientar, porque tenemos la dicha de tener uno de los hermanos tantos que muchas veces no se le ha escuchado, y muchos hermanos que usted nos va a narrar que también lo conocieron y que por muchas causas o por muchos intereses, muchas veces no tan claros,
no se les ha dado la oportunidad de expresarse, de darse a conocer y de cada uno de nosotros sacar una conclusión. Tenemos también aquí la participación de nuestros hermanos que nos acompañan y vamos a ir realizando, hermano Juan, un conversatorio de muchas interrogantes que queremos que usted nos ilustre, ya que vivió con el Divino Maestro y tiene experiencias, estoy por seguro, muy bonitas y muy hermosas. Hermano Carlos, tiene una pregunta. Sí, bueno, Juan, gracias. Hemos escuchado atentamente la versión que usted tiene acerca de esos casos o esa experiencia que tuvo con el Divino Maestro hace muchos años atrás, ¿no? Tengo varias preguntas, hermano, pero continuemos con el saludo. Bien. También tenemos la participación de nuestro hermano Néstor. Un saludo cordial, hermanito, y luego empezamos ya con las preguntas. Hermano Juan Sicha, ante todo, gracias a Dios por esta oportunidad que da el Divino Padre Eterno. Y simplemente, pues, gracias por su presencia. Es la primera vez que escuchamos en vivo, pero yo sé que esto desatará muchas inquietudes también en las hermanas y hermanos que nos están viendo. Y bueno, de nosotros también hacerán esas preguntas a continuación. Adelante, hermano. Gracias, hermanito Néstor. También tenemos la participación de nuestro hermano Levi. Hermano, saludo y continuamos. En primer lugar, agradezco al Divino Padre Eterno por darnos esta oportunidad y poder Gloria al aclarar Padre, hermano. glorias infinitas al Divino Padre Eterno, hermano Juan Sixia, y glorias infinitas sobre todo a la gran Santísima Trinidad Solar, hermanos y hermanas. Nos da esta oportunidad para poder aclarar muchas incógnitas y muchas cosas que a veces no se dieron oportunidades, hermano. Así como lo dijo el hermano Rodrigo, a veces hay detrás de esto, hermano, hay ciertos intereses para no dar a conocer la verdad. Pero el Divino Padre lo dijo, hermano, todo se sabrá, tarde o temprano se sabrá toda la verdad, ¿no? Y esto es nuestra misión, dar a conocer, hermanito, la verdad, sobre todo las cosas que suman para poder seguir en el labor de la difusión y la expansión de la divina revelación Alfa y Omega, hermano. Gracias. Bien, hermano Levi, gracias, hermano Juan. En honor a la verdad, en honor a las divinas virtudes que ya conocemos y que vamos comprendiéndolo cada día un poco mejor, vamos a ir aclarando muchas interrogantes, muchas dudas, y por lo cual tenemos la primera pregunta de nuestro hermano Carlos a su persona. Sí, hermano Juan, gloria al Padre Eterno, hermano, le saludé. Hermano, me gustaría saber en aquel entonces cómo es que vestía el Divino Maestro en aquel entonces, ¿no? De pies a cabeza y también de repente algunos gestos que él haya de repente mantenido, ¿no? Expresiones de repente faciales, perdón, expresiones físicas. Y otra más, si le puedo preguntar, hermano, no sé si recuerda en aquel entonces la presencia de nuestros hermanos José Córdoba y su hermano, no recuerdo el nombre. Jorge Córdoba. Ellos, ¿qué edad más o menos tenían en aquel entonces y si frecuentaban con el Divino Maestro también? El hermano Luis, un ser sencillo, un ser alegre y siempre atento a lo del Padre. Siempre hablando del Padre, en todo orden de cosas. El Hijo de Dios, en su vestir, era sencillo. Tenía una gorrita media plana. En la hora del invierno se ponía. Cuando yo llegué fue en junio y hacía frío. Lo vi con una chompita cerrada oscura, pantalón beige, pelo corto, alegre, siempre sonriente. Cuando se trataba del Padre, era bastante locuaz. Su sencillez,
su humildad que reflejaba y la sabiduría que tenía él. A toda pregunta respondía, dice el Padre, y explicaba en relación a las leyes de Dios, en relación a las Sagradas Escrituras. Siempre ha sido así. Entonces, el Hijo de Dios es sencillo, humilde, manso. La parte importante, su sabiduría. No tenía límites. Hablaba del Padre sin límites. Hablaba del pasado, hablaba del presente, hablaba del futuro. Y la sabiduría del Hijo de Dios es una sabiduría universal. Por el tiempo que hemos estado ahí, ya cuando faltaba poco tiempo, porque ya se iba, él desde su cuartito le recomendaba al hermano que nos comunicara, que hagan preguntas los hermanos, porque en verdad todas las preguntas que teníamos ya no teníamos más. Es que éramos seres limitados, no teníamos profundidad. Por eso él nos decía que le haga preguntas los hermanos, que no se queden callados. Porque en las cosas del Padre nada tiene límites. Los limitados éramos los hermanos. ¿Por qué? Porque no estábamos expeditos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que habíamos leído poco o nada, pero había algún entusiasmo. Entonces, cuando uno llega a la doctrina del Padre, entonces, uno se ve en la obligación de leer las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos, sino que todos los libros sagrados del mundo. Y aunque en la doctrina dice, basta encontrar la palabra Dios en un libro, era más que suficiente para investigarlo hasta sus últimas consecuencias. El Hijo de Dios, siempre atento, siempre Él ilustrándonos, siempre haciéndonos ver lo bueno y tratando de que uno evite hacer el mal. Bien, hermanito Juan. Tenemos una pregunta más. Por ejemplo, sabemos que en honor a la verdad, el Divino Maestro, en la voz que por lo menos escuchamos unos cuantos cassettes, nos decía, por ejemplo, cuando conversaban con los hermanos y les decía, usted debe leer los 4000 divinos rollos telepáticos y luego viene y habla conmigo. ¿Qué sensación nos daba, por ejemplo, cuando el Divino Maestro tenía ese deseo de que se publicara
como usted lo manifiesta, hermano, sin límites, su maravillosa enseñanza, sus diálogos, que también recogemos que esto se va a publicar en forma infinita. ¿Alguna vez usted la escuchó con una sensación de límites? ¿O esto no debe darse a conocer? ¿O esto nada más? ¿O esto no conviene? ¿O era un pensamiento de expansión infinita? En lo de él no había límites. Lo del Padre no tiene límites, decía él. El limitado es el hombre, no el Padre. Porque el Padre abarca el todo. El hombre no abarca el todo. Por eso tiene límites. Entonces, el hermano Luis, cuando nos hablaba, siempre dice el Padre. Siempre, para toda respuesta, dice el Padre. Así era su conversación de él. Las explicaciones que él daba eran explicaciones con relación a las Sagradas Escrituras, con relación a las parábolas, siempre con relación a lo del Padre. Y explicaba en forma amplia. Y nos decía, lo de Dios no tiene límites. Lo de Dios es infinito. No se le debe poner al Eterno trabas, limitar. No se le debe limitar, porque Dios es infinito. Entonces, las doctrinas que el Padre Eterno da son doctrinas que no tienen límites. Y cuando el Padre nos da doctrinas en parábolas, alegorías o simbologías, es porque todo esto era pedido de la misma criatura. Porque la criatura o el espíritu pidió, porque quiso interpretar lo de Dios, sin límites. Era la prueba que pidió el espíritu. El problema en que el hombre se formó fue cuando se llega a un mundo en que las familias estaban vinculados a las religiones, a los templos, a las iglesias, a los pastores, a los curas. Todos ellos con límites. Todos ellos limitando lo de Dios. Entonces, esos defectos las transmitió a los hijos. Y los hijos a sus hijos. Por eso es que lo que en el mundo hay el límite hacia Dios. Entonces, para no limitar a Dios, había que ser un buscador individual. Porque esas organizaciones llamadas religiones, sectas, templos, allí limitan el infinito de Dios. Por eso el estudio de las Sagradas Escrituras, la búsqueda de la verdad, debe ser en forma individual, porque uno mismo no se limita, sino que siempre está buscando que encontrar otras explicaciones, otros conocimientos donde
lo ayuden a uno a expandirse más. Bien, Así hermano. explicaba el Hijo de Dios. Qué bonito, hermano Juan. Sí. Gracias por la orientación. Tenemos una pregunta de nuestro hermanito Néstor. Ah, el hermanito. Gracias, Sí, a ver. hermano. Sí, hermano Juan. Enlazando lo que el hermano Rodrigo le planteó, quisiera especificar, preguntándole a ¿usted cuántos rollos ha visto en su presencia, hermano? ¿Desde qué año, digamos, llegó usted ahí a Avenida Francisco Lazo, al hogar del hermano Antonio Córdoba? ¿Y cuánto tiempo usted permaneció, digamos, hasta el momento que él se retiró del Perú? ¿Así fue? O bueno, usted sabe el tiempo, pero me refiero más que todo, ¿cuántos rollos usted ha visto y que hasta estos años, imagine ya más de 50 años, ya deberían estar siendo publicados mínimamente lo que usted posiblemente haya logrado ver? No sé si son 100, 500, no sé cuántos. ¿Tiene esa cifra, al menos algo promedio, hermano, un cálculo? Sí. Hay rollos escritos en papel cartulina y hay rollos escritos en papel fino. Más o menos un cálculo un poco más de 300. Más de 300. El resto fue distribuido a muchas partes del mundo. Se les entregó a los Dalai Lamas. Han quedado, por ejemplo, en Ica, un hermano, creo que es profesor, tiene rollos, en muchas partes, en muchas partes. Entonces, la mayor cantidad de rollos que se ha enviado a los Dalai Lamas, el mismo autor, cuando todavía estaba en Chile. Entonces, él mismo decía que hay 4.000 rollos escritos. 4.000. Entonces, de esos 4.000 están distribuidos en muchas partes del mundo. O sea, no están los 4.000 juntos en el Perú. Sí. Entonces, al que le entregaban los rollos, le decía, cuando vuelva, me lo entregas. Justo es lo que esto, por ejemplo, cuando una vez viajamos a Tacna, un hermano profesor de educación física era. Él tenía como 30 y cerca de 40 rollos que le había dejado el hermano Luis. Y él mismo le dijo, cuando vuelva, me lo entregas. Y así va a ser, porque él va a volver y va a recoger todos sus rollos. Lo va a recoger. Entonces, muchos hermanos, como el de Tacna, por ejemplo, nosotros que fuimos, le pedimos para sacarle copias y publicar. Nos aceptó el primer día. Al siguiente día que fuimos, que nos iba a dar, ya nos puso pretextos. Es que ya habíamos nosotros estado divididos entre el INSE y los hermanos que habíamos sido expulsados del INSE. Entonces, un hermano le había informado que no nos diera los rollos, porque queríamos sacarle fotostáticas para publicarlo. Nos había aceptado el hermano este. Era profesor de física de un colegio. Ya después nos pretextó de que no estaba ahí, sino que estaba en la casa que era la sierra. Esto es en Tacna. Y no nos dio.
Entonces, así como él, también otros han recibido. Por eso, los rollos del Cordero están diseminados por muchas partes del mundo. Como les dije, los Dalai Lamas en la India, es esto, en la India, en el Tíbet, tienen miles de rollos. Entonces, donde el hermano Córdoba ha quedado un poco más de 300 rollos. Esos 300 rollos ya están publicados todos. Todo se ha publicado. Entonces, los que recibieron los rollos del Cordero tienen el deber moral de publicarlo al mundo entero. Así lo prometieron al Padre en el reino de los cielos. Y si no lo hicieron, ellos tendrán que explicarle del por qué lo escondieron. ¿Por qué no se lo dieron a otros que podían haberlo publicado? Y ese es el problema ya del hermano que no quiso, se opuso, en fin. Entonces... Esto representaría, hermanito Juan, disculpe, un egoísmo intelectual, ¿verdad? Pero también tenemos una pregunta de nuestro hermano Levi para ampliar un poquito más este tema. Sí, hermano Juan. Usted habló, por ejemplo, sobre la expulsión de los hermanos. En este caso, ¿cuál fue el motivo para que no le diesen de repente para que saquen copias de los divinos planos? Quería hacerle la pregunta, hermanito, con respecto a la expulsión. Nosotros sabemos que cuando se inició la Asociación Amor, usted fue vicepresidente, ¿no, hermano? En la Asociación Amor. Sí. Cuando se inició. ¿Y cuál fue, ¿y cuál fue el motivo de la expulsión, hermanos? O sea, ¿por qué motivo le expulsaron a ustedes? Porque ellos dicen lo siguiente, ellos dicen que ustedes se retiraron, pero ellos no dicen que ellos lo expulsaron, sino que ustedes se retiraron. ¿Nos pueden dar más información con respecto a esto, hermano? Por supuesto. Nos expulsaron después de varias sesiones de asamblea. La razón era porque se pidió publicar la doctrina con la mano de obra y el trabajo de los mismos hermanos. Ya teníamos cierta experiencia. El que tiene su radio. ¿Daniel? No, Héctor Jiménez. El hermano Héctor. Él ya tenía su imprenta, había comprado una imprenta de segunda. Ahí se trabajó haciendo folletitos, el mensaje y otras. Hasta el número 10 habíamos sacado cantidades. Al menos ya había experiencia. Y planteamos la idea de que se hiciera libros. O sea, con la mano de obra de los mismos hermanos. Se opuso el hermano Antonio. Argumentó que no estábamos preparados, no teníamos la capacidad, la técnica para poder hacer libros. Y se llevó a debate. El hermano Antonio dijo que no. Y dijo que él haría los primeros 5 libros. Después lo hacen ustedes. Nos dijo en una asamblea, siempre en las asambleas. Y siempre debatiendo 1, 2, 3 reuniones, asambleas. Se negaron.
no estábamos capacitados, no estábamos para hacer libros. Y esto fue el acabose. Y a las finales nos dijeron que nosotros éramos hermanos que estábamos entorpeciendo. Entonces vino una última asamblea. Y como éramos como 14 o 15 hermanos que deseábamos ya publicar la doctrina en libros, entonces nos dijeron que estos hermanos no están sino para entorpecer. Entonces la asamblea, que tenía el apoyo del hermano Antonio Córdoba, la mayoría decidieron expulsarnos de esa organización, Amor, Asociación Misionera de la Orden Revelada, se llama. Exactamente, hermano. Entonces, el hermano Antonio dirigió la reunión y por mayoría nos sacaron entre 14 y 15 hermanos, nos expulsaron y nos fuimos a otro lugar. Ahí empezamos a trabajar, empezamos a hacer libros e hicimos libros. Se publicó Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación. Pero primerito se publicó el libro de las parábolas, cuando todavía estábamos en Lince, cuando estábamos con el hermano Antonio Córdoba. Se hizo 1,5 millones, o cerca de 2 millares de libros. Se hizo. Pero no lo hicieron bien, tuvo muchos errores. Bueno, todas esas experiencias, pero como ya teníamos que el hermano Héctor había comprado una imprenta pequeña, ya había experiencia, ya se podía hacer libros, pero se opusieron. Esa oposición hizo de que nos sacaran de la organización Amor. Ya nosotros, en otro lugar, empezamos a trabajar, se hicieron libros y siempre más libros. Ya ustedes habrán visto últimamente lo que ya dirigido por el hermano Daniel. Sí, hermano Juan. Hemos visto hermosos libros, hemos visto hermosas publicaciones y el esfuerzo que ahora se está realizando, inclusive, hermano, en forma libre, gratuita, como debió ser. Para nosotros es una alegría de que el deseo de la divinidad se cumpla, porque el mismo Divino Maestro nos enseñó que somos estudiantes, colaboradores, ayudadores en la difusión. No, como muchos creen, por ejemplo, obstaculizar la difusión o creerse que un grupo o una hermandad tiene la exclusividad de la difusión. Y eso es un error tremendo, ya que, por ejemplo, hermano, en nuestro entendimiento debemos hacer caso a la divinidad, al Divino Maestro, y no a los caprichos de los seres humanos. Es por ello que, por ejemplo, se ha dado, y muchas veces se ha explicado poco, de cómo el Divino Maestro, por ejemplo, jamás enseñó: comercien con mi conocimiento, enriquezcanse con mi conocimiento. Yo creo que esto nos puede explicar un poco más usted, hermano, porque el Divino Maestro siempre lo daba libre.
Como dice el Evangelio, les doy gratuitamente y denlo gratuitamente. ¿Qué nos dice hermano Juan? Sí, es verdad. No se debe comerciar lo del Padre, porque lo del Padre es universal. Hacíamos folletitos, lo que vendrá. Se hacía cantidades. Y en cada meeting de los políticos nos íbamos y repartíamos. Las izquierdas hacían sus mítines, bastante gente, y distribuíamos a la gente, les dábamos a la gente un folletito para cada uno. Y muchos, como veía mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre, la veían como una religión, o se la ponían al bolsillo arrugándolo como papel cualquiera, o lo aventaban al suelo y la recogíamos. Entonces dijimos, para que no estén votando, vamos a ponerle un precio. Esa fue la causa por la que se le puso un precio. Entonces, si ellos van a pagar, aunque sea 50 centavos por cada folletito, el folletito les cuesta, ya no lo van a arrugar, ya no lo van a botar. Esa fue la idea. Por eso fue que se le puso un costo a los folletitos y también a los libros. De hecho, fue un error nuestro. Pero la causa fue por la que vimos cómo botaban los folletos, rompían los folletos, arrugaban los folletos. Esa fue la razón. Pero ya después, cuando salimos del INSE o cuando nos separaron del núcleo, entonces ya dejamos de ponerle precio a lo del Padre, porque lo de Dios no se debe comerciar, se debe compartir. Esa, más o menos para que tengan una idea ustedes, esa fue la razón por la que se puso un precio y también por la que cuando salimos del INSE, cuando nos sacaron del INSE, ya como nosotros mismos hacíamos los folletos, ya no se le ponía precio. Entonces, los libros del Padre se propagan. Los libros del Padre se propagan ya compartiendo con todos. Entonces, son experiencias que uno vive, son experiencias que uno la pasa. Y uno saca su cuenta. Bueno, malo. Así es, hermanos. Bien, hermanito Juan, tenemos una pregunta del hermano Carlos. Así es, hermano Juan, nos gustaría saber dos preguntas acerca de, en aquel entonces, cuando usted frecuentaba el hogar del hermano Antonio Córdoba, promedio, ¿cuántos niños asistían, hermano, a esas charlas? Y también de repente la edad que fluctuaba, ¿no? de los niños, hablamos de los hermanos Córdoba, y también de repente otros hermanos un poco más jóvenes, ¿no? Eso, y también, claro, su opinión al respecto, hermano, de el hermano Córdoba menciona que el Divino Maestro regresó a su hogar cuando él partió, o sea, desencarnó. ¿Sabe algo al respecto, hermano? ¿Si él regresó o cómo fue también esa parte de la transición, ¿no? En la que él fallece en Lince, en el hogar del hermano Antonio? Sí.
La primera pregunta fue... De la cantidad de niños, hermano, que había, que frecuentaban en aquel entonces. Sí, en casa estaban los chicos José y el otro hermano, su hermano. Estaban chicos. Jorge y... Bueno, sí, Jorge y el otro, el hermano... José. Más niños. Ellos tenían 8 o 9 años más o menos. Otros niños que hayan estado ahí, no, casi no ha habido. No ha habido. Los niños tenían un trato de niño, por supuesto, y un respeto por ellos. Porque ya con la doctrina del Padre, ellos son los primeros en el reino de Dios. Entonces el concepto acerca de ellos ya es diferente, ya no es igual cuando antes de llegar la doctrina. Más bien nosotros los adultos ya somos seres ya con otras costumbres. De vez en cuando iban niños, que iban personas a escuchar la conferencia del hermano Luis. Perdón, hermano, la siguiente pregunta, ¿qué fue? Sí, acerca del retorno del Divino Maestro, según la versión del hermano Antonio Córdoba, a su hogar después que él haya partido. Cuando el hermano Luis partió, todos los hermanos prácticamente nos fuimos a nuestras casas. Yo volví ya después de una semana y media o cerca de 2 semanas. Cada uno nos fuimos a nuestras casas. Entonces, en ese lapso de tiempo, el hermano Antonio nos cuenta que había vuelto el hermano Luis y que le acompañó para su viaje hacia el oriente. Y el viaje en un barco, porque tal como la doctrina lo dice, que viajaría hacia el oriente, la China. El Hijo de Dios, decía él, tocó la puerta. Y era el hermano, no me acuerdo qué le había dicho, que había vuelto. Contó, pero no hay testigo. Pero eso solamente fue una narración, hermanito Juan. Usted no fue testigo, ni muchos hermanos. No, la verdad que no. Ya cuando después de casi 2 semanas fue de ausencia, cuando volvimos, es que nos contó. Bien, hermano, gracias. El hermanito Néstor tiene una pregunta más, hermanito, para ampliar. A ver. Bueno, hermano Juan, cuando usted estuvo en los meses o años, seguramente ha conocido varias experiencias, entre ellas el divino autor de la doctrina, cuando trataba los temas de la realidad de ese momento, no sé si estaba con Velasco Alvarado o no recuerdo bien, bueno, en qué lapso de tiempo estuvieron los presidentes y el gobierno del Perú.
¿cuál era su expresión con respecto a ese tema, hermano? ¿Cuál era su visión o su comentario o simplemente su revelación? Que sabemos que el Divino Maestro siempre expresaba las cosas con bastante realidad y de acuerdo a la voluntad del Divino Padre. ¿Qué nos decía sobre el gobierno de ese momento? Bueno, cuando él llegó al 75. Claro. 75. Velasco Alvarado ya había muerto, creo, sí. Sí. Ya estaba en el gobierno Morales Bermúdez. Bermúdez. Sí. Entonces, una vez cuando salíamos con el hermano Luis, ya en la puerta, le preguntamos que si Velasco había hecho bien o había hecho mal. El hermano Luis respondió que había hecho bien. Hizo bien. Porque la revolución que hizo Velasco fue para favorecer a la gente pobre. Y Velasco, en cuestiones de política, de gobierno, restauró la unidad o la diplomacia con la Unión Soviética y con los países de la izquierda o del comunismo. Por eso que Velasco tuvo una buena relación con la Unión Soviética, que a la derecha no le gustó, no le agradó. Entonces, dentro del gobierno de Velasco, habían traidores. Uno de esos traidores era Francisco Morales Bermúdez, el que dio el golpe en contra de Velasco, que se rebeló en Tacna. Y es verdad, como Velasco ya estaba herido a la vez, porque le habían baleado en una reunión, creo, y Morales Bermúdez, cuando entra al poder, toma el poder, hizo las cosas al revés. Velasco hizo la revolución y Morales Bermúdez hizo la contrarrevolución. Y el Hijo de Dios decía acerca de este hombre. En sus discursos, cuando hablaba de las luchas sociales, de los gobiernos revolucionarios y de los que eran obstáculos en las revoluciones, como en el caso de Morales Bermúdez, decía, Francisco Morales, cuando quiera volver a ser humano, él no va a poder tener las alianzas de los infinitos seres para volver a ser humano. Entonces, él, al no encontrar la alianza de estas criaturas, él va a empezar de microbio. Él volverá a ser microbio. Solamente encontrará materia para microbio. Empezará desde microbio otra vez. Así explicaba el Hijo de Dios. Porque
los seres vivientes microscópicos que componen la materia de uno, el cuerpo de uno, ellos no quieren hacer alianzas para volver a la vida cuando se le conoce como espíritus traidores, como espíritus que sirvieron al demonio. Por eso es que Morales Bermúdez volverá a empezar de nuevo desde Microbio. Esas son las experiencias. Bien, hermanito Juan, tenemos una preguntita más, por favor, de nuestro hermanito Levi. Sí, hermano Juan, hace un instante habló, por ejemplo, quería hacerle la pregunta lo siguiente. ¿Usted lo llega a reconocer o le llegó a conocer personalmente al hermano Ricardo Flores? Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda pregunta es, si le llegó a conocer al hermano Ricardo Flores, Sí. para aclarar esta duda, se dice que el hermano Ricardo Flores es el que costeaba la estadía del Divino Maestro, ¿no? Daba un monto de dinero, en este caso le dejaba a la hermana Olinda para que lo pueda tener en el hogar del hermano Antonio, el cual inclusive la casita de que se armó en la azotea del hermano Antonio fue costeado por el hermano Ricardo Flores, ¿no? Esa es la pregunta, hermano. Es más, se dice también que el hermano Ricardo Flores, él tenía solvencia económica, ¿por qué? Porque él era gerente general de la empresa de lácteos, en este caso, de la empresa Anchor, ¿no? ¿Eso le consta a usted, hermano? Respecto del hermano Ricardo, él sí apoyaba económicamente para el sustento del hermano Luis. En verdad, yo no sabía. Más o menos esto ya después, porque no había una claridad sobre el apoyo que el hermano había dado. Y el hermano Ricardo es un hermano sincero. Él sí lo apoyó al hermano Luis. El hermano Ricardo siempre lo invitaba en las tardes, cuando salía de su trabajo, a un restaurante, a un paseo, porque tenía su carro. Entonces el hermano Ricardo sí había apoyado económicamente al hermano Luis. Las oportunidades en que el hermano, y aparte que había un cierto distanciamiento con los Córdoba, no sé por qué. Entonces el hermano Ricardo siempre ha estado ahí, lo ha estado visitando al hermano Luis y lo ha apoyado bastante. ¿Cuál era la pregunta inicial, hermano? Bien, hermanito Juan. Bueno, casi nos ha dado un enfoque de lo que estaba sucediendo, pero para nosotros es muy importante entender, por ejemplo, las enseñanzas del Divino Maestro en todo su esplendor. Era una ciencia maravillosa que nos está ilustrando usted, pero queremos también, hermanos, decirle algo que muchos hermanos, por ejemplo, que han conocido al Divino Maestro, también mencionaban que el Divino Maestro a veces llamaba la atención a muchos hermanos, como usted lo mencionó, y muchos de ellos, hermanos, ni siquiera podían estar o pasar por la presencia del Divino Maestro cuando ya estaba enfermo. Sí.
cuando él estaba en su cuartito en el tercer piso, ahí él vivía. Entonces, ya cuando se sentía más débil, debilitado, lo bajaron al primer piso. Ahí le ubicaron su camita. Ahí permaneció hasta el final. Porque él sufrió, se dice, de un cáncer a los pulmones. Sufrió bastante, fuerte. Pero él ahí batallando siempre. A las finales, él como que volvió a ser normal, entusiasta, y nos alegramos todos. Pero a los días siguientes volvió nuevamente el ataque. Él pasó sus pruebas difíciles, pruebas dolorosas. Entonces, las pruebas que él pasa, el Hijo de Dios, es propio de él, de un primogénito solar. Él luchó hasta el final. Y él mismo nos decía que estaría en una isla de paz. Y claro, no sabíamos en qué consistía esta isla de paz, porque no se nos cruzó por la cabeza de que él partiría de este mundo. Entonces, el Hijo de Dios tuvo que pasar pruebas difíciles, pruebas en que es propio de su jerarquía. El demonio no lo dejaba tranquilo, molestando siempre, molestando y molestando. Entonces, él partió de este mundo. Hermano Juan, Sí. en ese estado, ¿a muchos hermanos retiró de la divina revelación por su mal comportamiento? Sí ha habido, no me acuerdo a quiénes. No me acuerdo, en verdad, no me acuerdo. Y justamente muchos hermanos dicen que ni siquiera podían pasar por donde él descansaba. Y incluso, por ejemplo, vamos a entrevistar también a muchos hermanos, así como usted lo acompañaron, y que vamos a estar dando a conocer tantos hechos que van a aclarar muchas incertidumbres. Y estamos seguros, hermano Juan, que esto está ilustrando al mundo y vamos a tener otra oportunidad de tenerlo junto con nosotros y profundizando más la divina revelación Alfa y Omega. Vamos a tener las últimas preguntas, hermano Juan. Tenemos a nuestro hermano Carlos una preguntita. Así es, hermano Juan. En las redes nos pregunta nuestro hermano Freddy Andamayo. Se sabe el contenido de cerca de 3.700 títulos y nos preguntamos el paradero de los otros tantos que sobran, ¿no? Se habla de 10.000 títulos. O también existe una especie de nuevo término que le dieron, ¿no? Le llaman leyes también, 10.000 divinas leyes. Háblenos de eso, hermano, si en realidad existen las 10.000 leyes y por qué cree usted que no se da a conocer a los demás.
Sí, se habló de 10.000. Solamente se nos ha presentado 3.700 leyes. Y esto podría ser de que el plan era hacer 10.000 leyes, escribir 10.000 leyes. Ahora, la pregunta sería, ¿qué más falta acerca de las leyes para juzgar la obra de los hombres? Entonces, eso ya queda en la mente de los seres, de nosotros, de todos, porque son 3.700, sí, cerca de 3.700 leyes. ¿Qué es lo que falta? Ya esto sería en nosotros plantearnos qué leyes falta para juzgar al hombre. O está todo, o está completo. Si falta, sería bueno aportar. Pero ¿qué podríamos aportar nosotros a la doctrina del Cordero? Son 3.600 leyes. Entonces, el juicio final de Dios está dado en esas leyes, que es el juicio final. El juicio final de Dios juzga en esas 3.700 leyes. Bien, hermanito Juan, una preguntita más para terminar con nuestro hermanito Néstor. Hermano Juan, a mí me preocupa bastante el tiempo en que vivimos. Y refiriéndome al divino juicio final, que lo estamos estudiando en forma intelectual en esta maravillosa doctrina, Alfa y Omega, nacen muchas inquietudes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la exigencia que nosotros como seres humanos propiamente, como estudiantes y portavoces de esta doctrina, debemos asumir, yo creo, el derecho o el deber en este caso de exigir al Vaticano que se libere toda la información que tienen allá, no sé si serán 300 rollos que tiene el Vaticano, y al actual Papa exigirle, ¿no? A través del cardenal o a través de quien sea. Bueno, en mi caso personal lo hice en alguna ocasión, hace unos años atrás, más de una vez, pero sería importante presionar, por un lado, al Vaticano. Ahora, aquí en el Perú, igualmente, desde hace tiempo atrás se viene intentando hacer lo mismo. En el caso de que existieran más de 300 rollos, de repente son 500, 1000 o más de 1000, o quién sabe los 4000 que tanto se ha hablado, pero dudo de que existan los 4000 juntos aquí en el Perú. Pero sabemos por la voz del autor de la doctrina que son, dice en una parte pequeña, y hay títulos para 10.000. O sea, se sobreentiende que son 10.000 los divinos rollos y hay títulos para 10.000, ciertamente. Entonces, en ese afán, yo creo que nuestro derecho y nuestro deber a la vez es hacer todo lo posible, trabajar al máximo y exigir a quienes corresponda que se libere todo al final, porque debe haber transparencia en esto. No debe haber, como ya usted ha mencionado, el límite que le ponemos a Dios, y en este caso aquí en la tierra estamos poniendo un límite a la expansión de la doctrina y un daño enorme a la humanidad y a nosotros mismos, ciertamente. En ese sentido, no sé cuál será su apreciación, hermano, pero entiendo de que deberíamos hacer algo porque se rompa ese
ese parámetro que se ha puesto en la doctrina y habiendo pasado varias décadas? En esto, la Iglesia Católica, que tiene rollos, a ellos no creen en los rollos del Cordero. Ellos deben tenerlo guardado por algún rincón seguramente. Ellos son duros de entendimiento. Podríamos solicitar, de repente, normalmente, para sería cuestión de intentar, pero conociéndolos a ellos, son duros, son seres que están en otra onda, como se dice. Sí, hermano Juan. Hermanito Levi, una última pregunta. Sí, hermano Juan, es cierto, como usted dice, son roca y se ve reflejado en muchos hermanos también. Hermano, una consulta. Sí. Cuando el divino maestro Luis Soto Romero estuvo un poquito mal de salud, ¿es cierto que la hermana Carmen Tazo estuvo a su lado, curándole, como se dice, apoyándole? Y dentro del grupo de que ustedes lo llegaron a conocer al divino maestro, estuvo el hermano Enrique del Pino y la hermana Esther Tazo. Sí, la hermana Carmen Tazo. Carmen Tazo. Ella era enfermera, ella es jubilada ya. Entonces, ella lo ha estado atendiendo en lo que podía. La hermana Carmen Tazo trabajaba en el hospital, no me acuerdo el nombre, trabajaba ahí. Ella, de alguna forma, lo atendió. Entonces, el Hijo de Dios fue atendido, pero su situación de salud era diferente, era difícil, porque las tinieblas lo que trataban era de anularlo al Hijo de Dios. Esa la lucha estaba, porque las tinieblas luchan contra la luz. Las tinieblas siempre luchan para que no se dé la doctrina que el Hijo de Dios estaba dando. Entonces el Hijo de Dios luchó hasta el último, hasta el final. En verdad, el Hijo de Dios venció, dio la doctrina, a pesar del quebrantamiento de su salud. Él venció a las tinieblas, venció al mal. Entonces, en esta lucha, él padeció, sufrió. Él se enfrentó a las tinieblas que lo martirizaban a cada instante. El Hijo de Dios, en su fortaleza, como Hijo de Dios, como que es primogénito de Dios, las tinieblas pueden tratar de socavar, pero el Hijo de Dios se impone. Él
siempre sale triunfante. Él padece las consecuencias, pero la enfrenta y gana. Por eso la doctrina del Cordero de Dios ha sido dada y ha quedado en este mundo para bien de toda la humanidad. Gracias, hermanito Juan. Realmente no queremos abusar de su tiempo. Sé que usted tiene todo el deseo, el amor, la entrega en la difusión de la divina doctrina del Cordero de Dios, como el equipo de trabajo que estamos unidos todos, los que deseamos ayudar, colaborar en su expansión. Y esto nadie lo detiene, porque vamos a rendir cuentas a nuestro divino Creador y no a los hombres. No estamos para formar grupos, hermandades, religiones, sectas, como lo dice el Divino Maestro. Como usted ya lo sabe, no imita a los hombres. Estamos para enseñar, comunicar sin límites, sin ataduras y uniendo esfuerzos, uniendo pensamientos, lo vamos a realizar siempre y por siempre. Gracias, hermano Juan, de todo corazón, y estaremos comunicándonos para una próxima entrevista. Realmente ha sido muy ilustrativo las diferentes participaciones en cuanto a la explicación de las preguntas, y nos llevamos pues un grato recuerdo y estaremos comunicándonos para una próxima, hermanito Juan. Gracias, hermanos, y hasta una próxima oportunidad por este bonito tema del día de hoy. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Gloria, Padre hermano. Les agradezco su invitación. Estoy contento de haber estado con ustedes. Hasta pronto. Hermano, hasta pronto. Cuídese, hermano.